y llegó el tan esperado video de cartera de dividendos de octubre. Vamos a estar comprando 4 activos el día de hoy que me parecen súper atractivos. No lo hice la semana pasada porque acorde a los gráficos y lo que veía en el análisis técnico, veía que esta semana podían seguir cayendo. De hecho, la semana pasada, ¿no? También iban a seguir cayendo y esta semana también es lo que hicieron. Por ende, íbamos a poder comprar a mejores precios. El problema surge que esta semana también estuvo subiendo mucho el dólar contado con liquidación en Argentina y de eso de alguna manera nos compensó o inclusive tal vez terminamos pagando un poquito más. Pero bueno, nuestra estrategia es de largo plazo y es para tener flujo de fondos en dólares, los dividendos en dólares. Y qué mejor que empezar el video de hoy mostrándote qué flujos hemos tenido de dividendos en septiembre para que ya vayas entendiendo de qué va esto, ¿no? Ya hace 6, 8 meses que venimos haciendo esto y vamos metiendo de a poquito. La verdad que $200 es un montón, es una realidad, más al día de hoy es un montón de dinero, pero para alguien que invierte en el mercado de capitales no es mucho verdaderamente. Entonces es, bueno, los que tengan capacidad de ahorro, los invito. Si vos podés incorporar $100 al mes nada más, hacelo igual, ¿eh? No te restringas en que no llegás a los 200, no importa. Y si pudieras meter 300, 400, 500, mejor, ¿eh? No se tienen que restringir a los $200, ¿está bien? Esto lo hago simplemente como un proyecto, a un modo de ejemplo. Me cuesta también los 200 de hoy. Dije, con el dólar volando y demás. Pero bueno, hay que sostener, hay que hacer el esfuerzo. Warren Buffett lo que dice es que vos no tenés que gastar y lo que te sobró a fin de mes ahorrarlo. No, él te dice apenas cobres, separa lo que tenés destinado para el ahorro o en este caso para la inversión y gastá el resto. En todo caso después te restringís, bueno, saldrás un poco menos, gastarás un poco menos en las cosas que tal vez te gustan pero que no necesitas, pero no dejes de ahorrar todos los meses. Esto es importantísimo y en este caso no dejes de invertir. En todo caso, si estás ajustado, hagamos el esfuerzo porque esto es lo que va a ser la bola de nieve y lo que va a generar que el día de mañana nuestra jubilación no dependa ni del Estado ni de nuestra moneda, el peso, sino que no va a depender del Estado, sino de las empresas que estamos comprando, que sigan creciendo y que sigan ganando dinero y nos van a dar los dividendos en dólares. Como te decía, vamos a empezar a que vos veas el flujo de dividendos que tuve en septiembre. Puse acá, restringí en balance, en mi cuenta restringí 1 de septiembre a la fecha de hoy, ¿no? Pero igual acá tenemos todo lo que es de septiembre y fíjate, todas estas fechas de septiembre he recibido dividendos de BP, de Río Tinto, de UNH, de Mineras de Oro, Hershey, HD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Bueno, poco, obviamente, porque de a poquito vamos armando esta cartera, ¿no? 70 centavos de dólar, 2,45, qué linda la de Río Tinto, 33 centavos de dólar, 27, 14, 18. Parece que no, pero se va sumando, y cada vez es más. Acordate los primeros que me traba 0,04, o sea, y ahora ya me están entrando centavos interesantes, inclusive superando el dólar, ¿no? De dividendos. Claro que sigue siendo poco, no me permite vivir todavía de esto, pero esta es una estrategia, pensemos y analicemos, que es una estrategia de largo plazo. ¿Cuál es la idea? Bueno, jubilación. Estoy pensando jubilarme y vivir de los dividendos. ¿Cuánto vas a tardar en poder vivir todo el resto de tu vida sin trabajar? Y si lo hicieras en 3 meses, sería muy fácil, todo el mundo haría eso. Si lo hicieras en 3 años, sería muy fácil, ¿sí? La idea es un plan entre 10, 15 o 20 años. Depende obviamente cada uno la posibilidad de poder incorporar dinero, ¿no? Pero por eso es un plan de largo plazo y para la jubilación. Así que vamos a ir a los activos del día de hoy. Y este mes en particular no voy a estar llevando acciones que tengan su ex-dividend date en octubre, porque las que me interesaba, acorde a lo que es el gráfico, ya han pasado esta semana, los ex-dividend date, pero sí tenemos una, que es la primera que vamos a estar viendo, que es Texas Instrument. Las demás van a tener su ex-dividend date en noviembre, pero acorde a lo que veo en el gráfico, me gusta para llevarlas ahora. Más allá de que vamos a cobrarlo más adelante el dividendo, no es un problema. La idea es acumular y que cada vez que tengan su ex-dividend date y me paguen dividendo, yo haber acumulado a buenos precios, en precios de soporte, para que mi dinero me rinda más y pueda acumular más rápido, para que cuando me paguen el dividendo me paguen más, ¿está bien? Así que la primera va a ser Texas Instrument. En particular, la vemos siempre, esta ya la tenemos en cartera, ¿no? Y la vemos siempre que está de largo plazo alcista y que ahora hace ya un tiempo, te diría 2 o 3 años, que viene sin poder seguir subiendo, que viene lateralizando, que viene de lo que se llama un movimiento correctivo, ¿sí? Y viene perdiendo soportes importantes. La realidad es que está bajista, ¿sí? La idea es que tal vez pueda seguir bajando hasta los 145, no sería un problema. Acordate que la estrategia de dividendos, lo que nosotros queremos hacer es acumular acciones. ¿Para qué? Para que de esa manera
cuando me pague el dividendo, me pague más. ¿Por qué? Porque lo que te paga no es un porcentaje de lo que vos tenés, de lo que vale, no, es un monto fijo por acción. Ni más ni menos. Ahora te lo voy a mostrar bien en la pantalla de Seeking Alpha. Pero si bajase, no es un problema, porque yo no la quiero vender. Pero perdés plata, Andy. No, recordá, solo perdés cuando vendés. Si no vendés, no perdés plata. ¿Sí? Es como que yo me compro un departamento para ponerlo a alquilar, lo alquilo, lo pagué $150.000 y de repente hay crisis hipotecaria, lo que fuera, las propiedades bajan y mis $150.000 ahora valen 120 o 100. Y uno diría, perdí $50.000. No, el departamento lo seguís teniendo, te sigue entrando el dinero del alquiler, que es para lo que vos lo compraste, con lo cual, ¿cuál es el problema? A menos que lo vendas, y ahí sí, asumís la pérdida, pero si no, ya va a volver a subir. Y en las acciones la lógica es la misma. No sería un problema que siga bajando, de hecho nos daría oportunidades de comprar más, ¿sí? Pero en particular vamos a aprovechar ahora y vamos a comprarla porque acá sí tenemos nuestro ex-dividend date dentro del mes de octubre, el 30 de octubre, y probablemente para el próximo video, para el de noviembre, vamos a estar llevando otras acciones que también las veo súper atractivas, que ahora te las voy a mostrar, pero que podremos llegar a llevar más todavía, depende cómo el mercado esté, ¿no? En particular, noviembre y diciembre suelen ser meses alcistas, con lo cual, tal vez estos precios que estamos viendo ahora, que te cuento, me quiero llevar entre 6, 8, 10 acciones, o sea, de todo me quiero llevar, pero bueno, el proyecto es, compramos 4 por mes, $50 en cada una, esa es la idea, ¿no? Pero si bajase, llevaríamos más. Y tenemos el ex-dividend date cerca, a que eso lo vamos a ver ahora en Seeking Alpha. La información de Texas con respecto al dividendo es que a estos precios, si vos comprás, equivale a un 3.30 de dividend yield, es decir, el dividendo que te va a pagar, monto fijo por cada acción, es de $1.30. ¿Qué significa o qué representa el dividend yield? Bueno, es el porcentaje de lo que representa ese $1.30 por cada acción que vos compres. ¿Qué vale? La acción vale $157. O sea, vos ponés $157, te pagan de dividendo $1.30. Esto es trimestral, ¿no? No es anual. Con lo cual, el dividend yield es lo que representa ese $1.30 por cada acción que vos tengas que comprar. Ni más ni menos. Ahora, eso es movible, porque si la acción baja, el dividend yield sube. ¿Por qué? Porque lo que te pagan por acción es lo mismo. No cambia porque la acción valga más cara o más barata. Te van a seguir pagando $1.30 por acción. No solo eso, cada año te van a pagar más todavía. Y esto es bien importante y por eso compramos esta clase de empresas. Texas Instruments en particular hace 17 años que te aumenta el dividendo de manera ininterrumpida, importantísima esta información, y te lo incrementa a razón de 15% al año. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene no vas a cobrar $1.30, vas a cobrar $1.30 más un 15%. Y el año que viene, lo que haya aumentado, más otro 15%. Y vas haciendo la bola de nieve gigante. Entonces, ¿importa cuánto vale la acción? No, la verdad que cuanto más barato mejor, porque con mi sueldo puedo comprar más acciones y puedo acumular más rápido, ¿sí? Una pregunta que me hacen frecuentemente es si yo no llego a una acción y llego a la mitad, por ejemplo, porque el CDR está fraccionado, ¿cobro igual? Sí, cobras el proporcional, así que no te preocupes. Un dato importante a tener en cuenta es cuánto reparte de lo que gana esta empresa en dividendos. 57%, se dice que si está debajo del 80% es un dividendo pagable y sano y no hay ningún problema. El ex dividend date, 30 de octubre, lo tenemos que tener en cartera el 30 de octubre para cobrar y nos van a pagar el 14 de noviembre, ¿sí? Así que Texas es una de las que me encanta porque de largo plazo es alcista, porque tiene un buen dividendo, 3.31 de yield es un buen dividendo, lo aumenta 15% al año, lo cual es bastante generoso, así que adentro con Texas. El siguiente es Home Depot. Y no solo Home Depot, sino las dos siguientes que voy a comprar también, que te voy a mostrar ahora. Las tres tienen su ex-dividend date en noviembre, ¿sí? Es decir, recién en noviembre vamos a tener el ex-dividend date, que seguramente en la mitad, bueno, cobremos un poco menos de dividendos. Pero, ¿por qué elegí Home Depot? Bueno, simple, porque estás en una zona de soporte muy atractiva. Aparte de ser una empresa que es alcista de largo plazo, ¿no? Digo, es verdaderamente una muy buena empresa para tenerla en una cartera de largo plazo. Tiene una muy buena política de dividendos que ahora te la voy a mostrar, pero desde lo gráfico la tenemos en una zona de soporte bastante interesante. Lástima que está perdiendo la simple de 200. Si la hubiera ahí aguantado, hubiera sido mejor. ¿Puede bajar un poquito más? Sí, puede bajar un poquito más. Y en ese caso, en el video de noviembre, tal vez llevemos más. ¿Quién te dice, no? Tal vez esté más de oferta todavía y digamos, bueno, ¿por qué no? A seguir acumulando. ¿Sí? También tiene una linda política de dividendos, en este caso Home Depot, que hoy en el mercado está cotizando $291. Y si vamos a lo que es el resumen del dividendo, me paga $2.09 por cada acción. A lo que vale la acción representa ese dividendo a un yield de 2.86, un poquito más bajo de lo que está Texas. O sea, Texas me conviene más a estos precios basado en eso. ¿Y cuánto me lo aumenta en este caso Home Depot?
15.47, un poquito más de Texas, pero también está rondando el 15, lo cual es muy bueno. Reparte la mitad de lo que gana en dividendos, muy bien, tiene margen de seguir aumentándolo sin problemas. Hace 13 años que me lo aumenta. El ex dividend date lo vamos a tener el 30 de noviembre, probablemente, porque fíjate que el último declarado es el 30 de agosto, con lo cual todavía no está la fecha, y me lo va a pagar probablemente el 14 de diciembre, ¿sí? Entonces, esta es una empresa que, si bien su ex dividend date va a ser el mes que viene, en realidad la elegí porque está a muy buenos precios, y de hecho podría estar a mejores precios todavía, pero estos precios ya son lindos precios para posicionarnos. Ahora, si Estados Unidos entrase en una recesión o en un crash bursátil, que algunos están diciendo que tal vez para el 2024, bueno, la podríamos ver más abajo todavía, y acumular a precios más baratos me representaría que el dividendo que me pague, que aparte me lo va a haber aumentado, va a ser en un yield superior, tal vez de 3, 3,5 o 4%, con lo cual, en caso de que se desplome, saldríamos a acumular más, ¿está bien? El tercero, también lo tenemos comprado en cartera, es Hershey, la fábrica de chocolate, entre otras cosas, ¿no? Es una empresa de alimentos defensiva, que es alcista de largo plazo, como se ve acá, claramente es alcista de largo plazo. De hecho, acá podríamos establecer tal vez un soporte dinámico. A ver si estamos cerca de ese soporte dinámico. Ahí vamos a establecerlo. Interesante ese soporte dinámico que nace acá, pasa por acá y ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, ¿puede seguir bajando hasta ahí? Claro que puede seguir bajando hasta ahí, pero la verdad que la corrección que está teniendo es una corrección bastante interesante, ¿no? Donde ya hace 2 o 3 meses que no para de caer. Bueno, en algún momento va a parar de caer, ¿sí? O sea, es una empresa que gana dinero, que paga dividendos y los incrementa. Es una empresa interesantísima que había subido muchísimo sin frenar y bueno, ahora está haciendo la corrección. Una corrección que aparenta violenta, pero si uno traza un Fibonacci desde acá hasta acá, que es todo el swing alcista que hizo sin frenar, recién ahora está llegando al primer retroceso de Fibonacci, con lo cual es totalmente normal lo que está pasando. Hubo una sobreexageración del precio, con lo cual ahora está viendo una sobreexageración de la corrección, pero es algo normal. Y lo importante, por lo cual me gusta y por lo cual sugiero seguir acumulando, es que está cerca de la simple 200 semanal, que es un buen soporte de largo plazo. Entonces, tomando en cuenta esto, bueno, me gusta para seguir acumulando, ¿sí? ¿Y qué me dice la información en Seeking Alpha del dividendo? Que está cotizando a $197, que me paga $1.19 por cada acción, lo cual representa un yield de 2.42, reparte menos de la mitad de lo que gana en dividendos, un dividendo muy sano, me lo aumenta 10% al año en promedio, está muy bien, no es como los otros dos, pero no está mal. Hace 13 años que me lo aumenta de manera ininterrumpida. Y su ex dividend date será el 17 de noviembre aproximadamente, no está la fecha, y la fecha de pago será el 15 de diciembre aproximadamente, ¿sí? Así que otra de las que me gusta, no porque tengamos cerca el ex dividend date, sino porque el gráfico me parece que ya son precios atractivos para llevar. Y la última del día de hoy va a ser McDonald's. Esta me parece que no la tenemos comprada, no la habíamos comprado nunca, si no me equivoco. Bueno, claramente alcista, ¿no? Fíjate, toda esta tendencia alcista arranca desde el 2003. Ni siquiera el crash del 2008 la rompió, que estará por acá. Acá está el crash del 2008. Luego tenemos el Corona Crash. Y bueno, y sigue subiendo, ¿no? McDonald's, que todos la conocemos porque te vende hamburguesas. Pero cuidado, que el negocio de McDonald's no es vender hamburguesa y papa frita. Ese es el negocio de los que son las franquicias de McDonald's. Por ejemplo, el caso de Arcos Dorados, que también cotiza en Wall Street. McDonald's, su negocio es precisamente las franquicias. Si bien tiene, creo que el 10% de lo que gana tiene locales propios, pero el 90% tiene que ver con las franquicias y es quien compra los locales, el inmueble, el que pone la maquinaria, etcétera, ¿no? El negocio de McDonald's es más inmobiliario que otra cosa, ¿sí? Y de la franquicia, que tiene un flujo de caja espectacular. Por eso es que lo ves eternamente alcista, porque es muy sólido el negocio de McDonald's. Ahora, de corto plazo, ¿por qué me gusta más allá de que no tenemos su ex dividend date cerca? Bueno, porque se está comiendo una paliza tremenda y ya está en una zona de soporte, que lo está perdiendo lamentablemente. Con lo cual podría seguir bajando hasta la simple 200, pero no está tan lejos tampoco de la simple 200, ¿eh? Con lo cual, tal vez en el video de noviembre, si sigue bajando hasta la simple 200, llevemos más. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Esta es una empresa también interesante para una estrategia de dividendos, dado que es alcista de largo plazo y tiene una política de pago de dividendos que ahora la vamos a analizar un poco más en profundidad. Pero en principio lo que veo me gusta con respecto a una oportunidad interesante. Acá ya no era oportunidad, estaba muy arriba. Pero con toda esta paliza ya me gusta. Bueno, Seeking Alpha me cuenta que vale $254, casi 255 McDonald's, que me paga $1.52 por cada acción.
y que esto representa a un dividend yield de 2.39, ¿sí? Fíjate que es la que hace más años que me incrementa de manera ininterrumpida el dividendo. Lo hace a razón de 8.50 por año, un poquito menos que las demás. Reparte el 50% de lo que gana, un poco más del 50% en dividendo. O sea, es un dividendo muy pero muy sólido, muy sano, ¿sí? Recordemos que cuando llegue a los 25 años se va a transformar en una aristócrata del dividendo, que son las empresas más buscadas en realidad para una estrategia de dividendos. Va a tener su ex-dividend date probablemente el 31 de noviembre, la fecha de pago probablemente el 18 de diciembre, ¿sí? Con lo cual vamos a tener una para este mes que va a tener su ex-dividend date el 30 de octubre. Lamentablemente hay otras como por ejemplo Avi o Abbott que me gustaban, o American Express, que ya tuvieron su ex-dividend date ahora, al principio de octubre, por haber esperado una semanita para tener mejores precios. Bueno, esas no las hemos perdido. Podés comprarlas, obviamente las podés comprar, pero bueno, sabiendo que su próximo ex-dividend date es dentro de 3 meses, ¿no? Por ejemplo, fíjate, te voy a dar una chapa el día de hoy y ya nos vamos a comprar en la plataforma de Balance y a ponerlo en la planilla. Tenés a American Express que está en un muy lindo valor. Es la simple de 200, entonces son lindos precios para comprar, sin lugar a dudas, son lindos precios para comprar American Express, pero ya su ex-dividend date, bueno, ya estamos sobre la fecha, con lo cual no llegamos a comprarlo, lamentablemente. Así que bueno, señores, hasta acá esta parte del análisis. Vamos a la plataforma de Balance para hacer nuestras compras de este mes. Bueno, y acá estamos en la plataforma de Balance para comprar las 4 acciones, más o menos redondeando, $50 en cada una. Recordemos que pongo $200. Hoy el dólar CCL está casi en 900, por ende, bueno, deposité 180.000 pesos. Puede ser con el CCL, puede ser con el MEP, puede ser con el solidario. Cada uno pone lo que quiere, esto no es un problema. Porque me han dicho, no, pero no sale eso, el dólar solidario. No te hagas problema, si pones más o menos, cada uno puede poner lo que quiera, ¿está bien? Yo tomé el dólar CCL, pero es lo mismo, ¿sí? Así que vamos a comprar las que ya tenemos en cartera, que es más fácil. Le das clic acá directamente en el ticker, te abre la caja de puntas. ¿Qué es la caja de puntas? Bueno, donde te dice quiénes quieren vender, quiénes quieren comprar, a qué precio. Nosotros simplemente en esta estrategia no vamos a jugar con eso, le damos comprar directamente y acá cambiamos a precio límite, lo ponemos precio market. No queremos jugar con el precio, no nos interesa, no estamos haciendo trading, queremos acumular para cobrar dividendos y nada más. Y acá la cantidad de nominales. Bueno, vamos a ver con 2. ¿Qué hacemos con 2? ¿Cuánto sería? Serían 45.000 pesos en cada una, con lo cual con 2 ya me estoy pasando, pero una es muy poquito, ¿no? Así que vamos con 2 de Texas Instrument, la primera que vamos a comprar. Le doy continuar y con eso ya está comprada. Listo, Texas. Vamos con Home Depot primero, le damos clic, le damos de nuevo comprar, vamos a precio market y ¿cuántas vamos a comprar? No sé, a ver, 5, ¿cuánto sería? 41.000 pesos serían 5. Está bien, ya tenía 5, duplicamos y aparte compenso un poquito lo que compré de más en Texas en cuanto a lo que vale. Así que le doy continuar y ya compramos la de Home Depot. Después lo vamos a pasar a la planilla, así que no te preocupes. La tercera es Hershey, que también la tenemos, así que fácilmente y rápidamente le damos comprar, precio market. Vamos a ver cuánto compramos. Con 5 son 42.000 pesos y nos quedan 82. Así que 5 precio market, 42.000 pesitos. Le damos continuar. Y la última que vamos a comprar es McDonald's, que le damos comprar con lo que nos ha sobrado, casi 40.000 pesos, así que le damos market, vamos a comprar 5, me paso, vamos con 4, ahí está, con 4 nos van a sobrar 1.000 pesitos, ningún problema. Market, 4 nominales de McDonald's, podemos continuar. Bueno, y nos sobran 1.257 pesos, lo vamos a dejar ahí. Tenemos $11 acumulados de los dividendos. Ya más adelante, cuando sea un monto más interesante, tal vez $50 o $100, vamos a reinvertirlo, así. Por ahora lo dejamos ahí quieto. Y acá abajo tenemos las compras que hemos hecho, ¿sí? El depósito informado de los 180.000 pesos que fondeé y las 4 compras. Y ahora vamos a pasar a completar nuestra planilla. Acordate el proyecto de la planilla Google Sheets, que aparte estamos poniendo esto como para tenerlo más prolijito y más lindo. Bueno, lo completamos y con eso finalizamos el video del día de hoy. Bueno, acá en la planilla, en la parte de trades, ahora te voy a mostrar cómo lo tenemos, ¿sí? Pero vamos a poner los que hemos comprado. Hemos comprado Texas a 28.250, cantidad 2, Hershey a 84.50, cantidad 5, Home Depot a 8225, cantidad 5 también, y McDonald's a 9550, cantidad 4. ¿Está bien? ¿Cómo tenemos el portfolio? Bueno, así lo tenemos. Acá vamos a decir que ya pusimos $1.600 a comparación de lo que hemos comprado y de cómo ha aumentado el dólar, etcétera, etcétera. Lo que tenemos hoy en cartera a valores traducidos equivale a $1.530. Es decir, hemos perdido un poco mirado en dólares.
de nuestro portfolio. ¿Por qué? Porque el mercado de Estados Unidos hace 2 o 3 meses que viene bajando y expresado en dólares equivale a menos, por más que estemos ganando mucho en pesos, ¿no? Pero como sube mucho el dólar, por eso es que todo esto sube en pesos, porque son activos dolarizados. Sin embargo, si lo traducimos en dólares, por la baja que está teniendo el mercado de Estados Unidos, bueno, tenemos menos dólares de los que pusimos. Pero no es un problema, no te preocupes, porque ya va a recuperar nuevamente Estados Unidos. Y cuando lo haga, bueno, nos vamos a poner ampliamente alcistas y vamos a haber ganado mucho más dinero del que pusimos. Aparte, que se empieza a hacer la bola de nieve de dividendos. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete al canal, dejame un comentario que me sirve mucho para seguir creciendo y para seguir haciendo estos proyectos. Gracias. Chao, chao. Él es Andy Stoplos, el sensei.